Ajá. Venga, pues te pongo el mensajillo. No sé. Vale, perfecto. Ahora, es que no. No pasa nada. Bueno, mi nombre es Paula, ¿vale? Vale. Y ya Yo sí que, empezamos. bueno, ya lo tendrás. Sí, bueno, ahora esa es la primera pregunta. Por favor, si nos puedes decir tu nombre, edad y localidad. Pues mi nombre es Carmen Cruz Elvira, de 32 años y soy de Jaén Capital. Vale. ¿Y te consideras una persona feminista? Sí, Entonces, ¿consideras necesaria la existencia de asociaciones feministas? sí, y de asociaciones de mujeres. Claro, vale. ¿Perteneces a alguna federación o alguna asociación de mujeres? Asociación sí, pero no estamos federadas. ¿Cómo se llama? Mujeres progresistas contra la discriminación y la violencia de género. Pues si quieres explicar un poco lo que hacéis o algo. Pues mira, pues estamos fundadas desde noviembre del 2001 y nuestras acciones principalmente se centran en la sensibilización y concienciación de la violencia de género principalmente, aunque también de las distintas discriminaciones que sufrimos las mujeres en distintos ámbitos. Y para ello, pues hacemos acciones de visibilización de las contribuciones de las mujeres, por ejemplo, en la cultura. Nuestra área de actuación, tenemos una actividad muy característica nuestra, que son unas concentraciones mensuales que convocamos todos los primeros jueves de mes aquí en Jaén, que llevamos haciéndolo desde el 2006, y con el lema, bueno, el texto que figura en nuestra pancarta es "No más mujeres asesinadas". Y con esa idea de, bueno, como dice el Castro, de recordarle a la sociedad que el machismo mata todos los días en todas las partes del mundo, pues mantenemos esa actividad fija, no tanto motivada por un asesinato puntual, por algo que acabe formando parte de la agenda mediática, sino para concienciar a la sociedad de que esa violencia es sistémica y se produce siempre. Luego también trabajamos con otras asociaciones de mujeres, pues, hacemos encuentros, talleres, organizamos conferencias y mesas redondas de temas que consideramos de actualidad, tanto enfocados a la ciudadanía en general como a lo mejor a algún colectivo más específico, o a jóvenes, o a mujeres, o algún sector profesional de algún colegio profesional o universitario. Y también hacemos actividades culturales de promoción de las contribuciones de las mujeres en la cultura. Nos gusta mucho también trabajar y visibilizar la genealogía feminista, y eso lo trabajamos sobre todo a través de exposiciones y otras actividades culturales que podamos organizar en paralelo a ese tipo de materiales que tenemos. A mí tu asociación, cuando has dicho, me suena porque yo estudié un grado de igualdad de género en Málaga y una vez tuvimos que hacer un listado de muchas asociaciones de Andalucía y la tuya estaba también por ahí, porque el nombre a mí me ha sonado. Sí, es que largo. Bueno, pues sí, igual. Bueno, pues tú eres una de las personas más jóvenes que ha participado en los encuentros anteriores. Entonces, ¿qué harías para...? Bueno, ya has dicho también que vosotros participáis con jóvenes en vuestra asociación, que hacéis actividades y eso para jóvenes. Hemos hecho algunas, sí. ¿Y qué harías tú para que las jóvenes participaran más en asociaciones de mujeres? Porque es verdad que siempre vemos más mayores y menos jóvenes participando en estas asociaciones. A ver, sí se da. Sí, es verdad que hay más que. Y siempre lo hablo con otras compañeras, ¿no? Y con otras asociaciones. Yo creo que lo primero que muchas veces que tenemos que acotar es lo que entendemos por jóvenes. Porque empiezo a encontrarme gente que empieza a considerar jóvenes de 45 a 15.
Ya. Y creo que esa franja de edad no tiene los mismos intereses. Es imposible. Entonces, para empezar, creo que tendríamos que ver qué entendemos por joven y hacer las acciones más concretas para distintas franjas de edad. Ya te digo, no hablas de eso como si fuera un cliché y meter en un cajón un desastre muchos temas distintos, ¿no? Y luego otra cosa que a mí creo que me preocupa, y bueno, son dos cosas en verdad. Una es hablar de relevo generacional, porque por dos razones. Porque la igualdad está lejos, por desgracia está lejos, ¿no? Y el relevo en sí al final es una carrera de velocidad, ¿no? Y aquí creo que no hace falta más resistencia, que más fondo que impulso, que creo que lo tenemos, ¿no? Y tenemos cierta presencia, incluso mediática. Por esa razón primero. Y luego porque si hablamos de relevo en vez de hablar de intercambio, me da la impresión de que estamos siempre empezando de cero. Es verdad que se avanza poco, que se puede avanzar lento, que el riesgo de retroceso es real, pero si hablamos siempre de relevo en vez de intercambio, estamos perdiendo un bagaje grandísimo. Y al final es lo que ha ido pasando a lo largo de la historia, ¿no? Que las contribuciones de las mujeres se han ido perdiendo. Entonces, ese fomento de la relación intergeneracional habría que tenerla en cuenta, creo, de base para que se incorporaran las jóvenes. No pretender que se produzca una transición de que las asociaciones que estaban ocupadas por mujeres de 60 sean ocupadas por mujeres de 30 Claro. y aquí no haya pasado una. Eso una cosa. Y luego otra estrategia que además me parece que es una estrategia bastante patriarcal es que parece que los problemas de las mujeres mayores, los problemas de las mujeres jóvenes no tienen nada que ver. Y eso a mí me parece muchas veces muy evidente con la violencia que se produce, con la ciberviolencia. Creemos que es una cosa exclusiva de las jóvenes y es verdad que tiene unas características muy distintas porque es verdad que las redes sociales que utilizan unas y otras no son las mismas, tienen sus particularidades, pero que pensemos, por ejemplo, que no hay violencia o control, incluso a través de las redes sociales, en mujeres mayores, no equivocamos. Y te hablo desde la propia experiencia en la que nos encontramos a mujeres mayores que les controlan sus parejas la pulserita esta que tienen para contar los pasos que le han regalado a sus hijos para Reyes, que la tienen en una tablet familiar y el marido de 70 sabe si se ha salido de la casa o no ha salido de la casa. En el que, como suelen, la brecha digital existe y es real, con la excusa de vamos a ver las fotos de los nietos, déjame que te descargue esto, que el móvil no funciona bien, el miedo que se le inocula a ver si la va a dar lo que no debe, les controla, por ejemplo, más de lo que parece. Y ahí parece que se genera un cisma generacional en el que el elemento común que debería de unirnos, que es el ser mujeres, se pasa a un segundo plano. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que de verdad que trabajaría en la unión, Sí. en el establecimiento de sinergia, en el que ellas vean que lo que nos une, desde luego, es más grande que lo que nos separa, ¿no? Pero claro, sé que vencer una inercia de siglos. Al final, el peor factor es que somos mujeres y al final todos luchamos por lo mismo. De una Claro, manera u otra. yo creo que eso, que entendamos, que volvamos a entender lo que nos une y que aunque se manifieste de manera distinta, pero que ahí hay muchas similitudes que tenemos, pues por ser mujeres, tanto malas, tanto violencia, como aspectos positivos que tenemos que rescatar, ¿no? Sí. Bueno, sigo con la siguiente pregunta. Sí, a lo mejor me estoy enrollando un No, montón. no, que va, que va. ¿Piensas que en el mundo rural es necesario el feminismo? Sí. Y hace falta, para empezar, hace falta que entendamos que el mundo rural tiene también sus particularidades, pero eso no implica que tenga una situación, no lo sé, que no, desde luego, sobra paternalismo, ¿no? Y que no lo veamos, para empezar, el mundo rural está bastante más cerca de lo que parece que está. Que nos concienciamos también las que estamos en ciudades a lo mejor más grandes, de que existe también, te digo, esos nexos de unión. Y luego sigue haciendo falta sigue haciendo mucha falta
Sí que es verdad que los servicios, yo creo que cada vez hay más. Pero ¿qué pasa? Yo creo que veo dos problemas. Una, que es verdad que a la vez, a lo mejor más recursos públicos, sobre todo lúdicos, porque en otros aspectos no se ha avanzado tanto, pero al haber sido la entidad local, haberse puesto un poco al día en temas culturales y deportivos y demás, a veces ese era el punto fuerte de las asociaciones de mujeres del mundo rural y le está costando ubicarse. Incluso muchas actividades que las asociaciones de mujeres hacían se la han asumido los ayuntamientos sin pensar qué cabida podían tener ellas. Entonces, ese punto que podía ser positivo, también habría que haberse hecho de una manera participada para que ellas no perdieran bueno, pues esa posición social que tenían. Y luego, a mí lo que me trasladan y me da a veces pena, es que es verdad que las asociaciones de mujeres, y hay que reconocerse, han tenido un impacto grandísimo en la vida de las mujeres rurales. Pero, y lo trasladan así, o me lo trasladan así algunas compañías, se produce como una especie de espejismo de la igualdad, en el que al haberse producido unos cambios en su hábito y en sus rutinas tan grandes, es verdad que tú no podías ver una mujer en los años 90 en el bar del pueblo, no la veías. Pero ahora sí que lo normal es que grupos de mujeres se junten a desayunar, grupos de mujeres también incluso bastante mayores queden por las tardes, que se pandar a una orilla. Y esos cambios en su vida han sido tan grandes de no salir a poder disponer incluso a lo mejor de un rato por la mañana y un rato por la tarde, que estamos hablando a lo mejor de 2 horas de tiempo libre, aunque tenga sus condicionantes de que tengan que volver a hacer la comida, pero eso supuesto un cambio tan grande que quizás se hayan conformado en cierta manera. Entiéndelo todo entre comillas, ¿no? Pero yo creo que hay que replantearse y hay que volver a escucharla y hay que volver a hacer un diagnóstico de la situación de las mujeres rurales actualizado. Creo que nos quedamos en hace mucho tiempo. Claro, al final todo tiene que ir también actualizándose. Claro. Y yo creo que el diagnóstico creo que no tenemos una fotografía de la situación de las mujeres rurales actualizada. Puede ser, pues sí. Yo que vivo en un pueblo, eso también lo noto un poco. Claro, es que, porque hablas con ella, es que yo creo que tenemos la idea muchas veces de que, y no, y muchas veces tienen además mucha conciencia de los problemas que tienen y de las dificultades, de los problemas de conciliación que hay, y de cómo al final cosas que les pasa a ella no le pasan a su hermano, y cómo en todo tipo de temas, en el cuidado de mayores, y son plenamente conscientes. Sí. Pero, claro, ahora hay que darle una vuelta de que eso se vuelva y ahí hay otro problema. Creo que se valora mucho a las asociaciones de mujeres cuando hacen cosas bastante propias a lo que tenemos que hacer las mujeres. Te quiero decir, a las mujeres, cuando hay que hacer alguna comida típica del pueblo, van a llamar a la asociación de mujeres. Cuando hay que recuperar el traje típico del pueblo, van a llamar a la asociación de mujeres. Vale, para el 8 de marzo a lo mejor también la llaman, pero no le reforzamos muchísimo más cuando hacen actividades más propias de lo que son las mujeres que cuando reivindican. Te entiendo, te entiendo. Y ahí la administración tenía que pensar un poco que quizás les hubiera quedado un espaldarazo, sobre todo por lo menos en ayuntamientos que se les supone progresistas, ¿no? En que dieran un poco un espaldarazo cuando quieren reivindicar. Claro. Vale. Pues bueno, ya hablando de los diferentes encuentros que hemos hecho y que has asistido, ¿te han gustado? Mucho. Bueno, el de Alda me fascinó. Ese me encantó. ¿Crees que son necesarios? A mí me gustaron mucho y creo que el enfoque es verdad que online ya hemos hecho muchas cosillas, pero también es verdad que nos ofrecía esa posibilidad y el escuchar pues trayectorias distintas de Rosa, que era más académica, Alda, es que sí son necesarios, porque la complementariedad que te ofrecen de punto de vista enriquece mucho. Sí, es verdad que ya hay que empezar a hacer algunas cosillas más de persona en persona. Ya sí, ya que... ¿Y has participado también en los talleres de formación? No, yo me conecté a la Gobinas que había hecho. Creo que a 2 de las 3. Vale. ¿Y volvería a participar en así actividades así similares?
Sí, yo me apunto a casi todo. Soy una clásica de... ¿Y crees que las jóvenes se involucran en este tipo de actividades? Bueno, al final lo mismo de antes. Pues no lo sé. Mire, yo creo, y eso también es otra cosa, creo que al final el que sean online no sé hasta qué punto ha hecho que se involucren más o se involucren menos. Y no lo sé, ahí tendría yo mis dudas, ¿no? ¿Qué haría entonces Creo para que se involucraran más? es que, y me da miedo de que a lo mejor de que le reforcemos tanto que se acostumbren online que no, pues al final, que luego no participen presencialmente. ¿Sabes lo que te digo? También me da ese temor en el que la comodidad de conectarse online no la anime a salir, a revitalizar esas asociaciones, ¿no? Puede ser. A mí también me Eso, da ese temor, pero ¿cómo? No lo sé. La verdad es que ahí no lo sé, porque yo, por ejemplo, no estaba estudiando cuando me da la impresión de que, por ejemplo, si las compaginaban en el tiempo de la pandemia, no tenían las clases online más esto, creo que les resultaba ya cargante. sí. ¿Sabes? Como a todo el mundo, te quiero decir. Al final, yo creo que mmm, por mucho que, aunque ella esté más acostumbrada a pasar tiempo en el ordenador y hacer muchas actividades online, a estar todo el día conectada, pero a lo que es la formación, ni ellas tampoco estaban acostumbradas a la online. Les A mí me gusta pasó la eso. presencialidad. Yo estaba en segundo de bachillerato cuando me pasó Mm. todo lo de lo online. Y sí, es un poco así. Claro, yo creo que es que la formación, por mucho que estás acostumbrada a ver series, a escuchar música, pero a formarte no. Formarte todavía y al apunte y a copiar, no sé. Creo que no se funciona, no se tiene tan interiorizado, sobre todo para temas de formación lo online como se pensaba. Bueno, pues Carmen, pues ya está, hasta aquí. Si quieres añadir algo más antes de que deje de No, grabar la pantalla, yo por mí a lo mejor me he enrollado un montón, pero bueno, pues va que ya va. está, luego sacáis a ver, lo que os sirva. Vale, pues ya Como está. Pues voy a dejar de... Bueno, a ver si se dejan de... Aquí.